¿Qué tal amigos? Sean muy bienvenidos en este bonito día. Estamos grabando un domingo 2 de junio, justamente un día histórico para nuestro país en el cual se afianza como tal este proyecto globalista para nuestra nación y pues bueno, es un suceso histórico en el cual pues ya prácticamente estamos cada vez más en manos de estas entidades supranacionales que quieren destruir nuestra soberanía. Pero bueno, ánimo, hoy es un día soleado, feo, pero no tan feo como el futuro que nos espera. Y bueno, el día de hoy estamos aquí con nuestro buen amigo Juan Manuel Rodríguez. Él nos acompaña desde las lejanas tierras de Guadalajara, las tapatías tierras de Guadalajara, y vamos a conversar un tema bien interesante que es el avance o las consecuencias del consumo de pornografía. ¿Ok? Que es un tema muy sensible y creo que todos de aquí van a salir beneficiados de esta conversación. Hermano, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Muy contento por estar aquí con ustedes y pues hablando de un tema muy interesante y también muy controversial, que tiene muchos puntos de vista. Y la intención en este diálogo es poder hablar desde la ciencia, desde la investigación, desde la psicología y sobre todo la salud mental. Ok, excelente. Bueno, que me gustaría arrancar con esta primera pregunta. Como tal, ¿tú consideras que el consumo de pornografía es algo natural, normal, es algo que como tal debemos de normalizarlo o realmente su consumo tiene consecuencias negativas físicas o mentales? No podemos hablar de algo natural desde la psicología, de la ciencia de la salud, debido a que no es algo que esté propio en la naturaleza, de hecho es de la misma palabra, no es una sobreestimulación a través de recursos audiovisuales, auditivos, etc. Es algo que ha sucedido durante muchos años, no es algo nuevo. No se trata de censurarlo, no se trata de vamos a erradicar todo lo que... Es una postura que no abona, que no suma. Sin embargo, el error es que en la sociedad actual se ha estado promoviendo, se ha estado normalizando y al final de cuentas tiene riesgos como cualquier conducta adictiva. Cuando se sale de control puede tener consecuencias más allá de físicas, porque no es como tal que hay evidencia de consecuencias físicas específicas, pero sí psíquicas, emocionales, consecuencias en el desempeño sexual de quien la vive. Y un elemento va a ser muy importante, va a ser la etapa. No es lo mismo un adolescente, un adulto mayor, no es lo mismo un joven. Cada etapa va a marcar el tipo, el cómo y qué nivel de consecuencias emocionales y sobre todo los riesgos que vemos en la sociedad actuales, conductas adictivas y compulsivas de esta práctica. Excelente. Y ahora que mencionabas que hay diferentes etapas y que según las etapas pueden llegar a ser más vulnerables, hay personas que de acuerdo a sus distintas esferas en la vida, digamos, sean más propensas a caer en pornografía que otras. ¿Cuáles serían a lo mejor esas vulnerabilidades que pudiéramos o que pudiera llegar a tener una persona que lo haga más propenso a caer en estas prácticas? Aquí fundamentalmente, y más en el siglo XXI, más ahora con las redes sociales, la asequibilidad de Internet, repito, generaciones atrás era más complejo, sin embargo siempre se daba. Pero ahora, a tu pregunta, en la adolescencia, la estadística nos habla que cerca del 95% de los adolescentes, hombres, eh, tuvieron o tienen prácticas de consumo de pornografía, masturbación. Las mujeres la estadística baja, algunos autores hablan de 30, 35, en comparación con hombres es menor, pero cada vez más hay mujeres que se meten en estas conductas. Repito, no es el problema de satanizarlos, es algo malo o que lo hagan en sí. El conflicto es cuando se convierte en una salida, en un escape, y que el adolescente recurre como un refugio emocional a estas conductas. A lo de tu pregunta, la adolescencia es un hito donde se suele dar estas conductas y no, repito, no se trata de no sé, golpearlos o es un castigo, sino que el adolescente tenga otros cauces sanos y no quede atorados en esta etapa. Acuérdense, el adolescente está en una etapa de crisis, cambios hormonales, emocionales, esa misma pulsión hormonal les hace tener un impulso sexual y el conflicto es que se queden atorados en estas prácticas y pasen a otras etapas y siguen acarreando este consumo inadecuado que claramente les va a perjudicar en sus relaciones íntimas, emocionales, sociales. El consumo adictivo de la pornografía, que yo siempre digo pornografía con su prima hermana, la masturbación, no solo afecta a la vida sexual, aunque el adolescente no tenga vida sexual, o el joven, afecta su autoestima, su confianza, su energía, su forma de simbolizar. Y es una conducta adictiva, como muchas, con consecuencias distintas. No es lo mismo el alcohol que a una adicción a la pornografía, pero trae consecuencias. Y lo menciono porque muchas veces algunos colegas, algunos psicólogos, algunos terapeutas
está de moda promocionarlo y decir es normal, hay que hacerlo. Ese es un tema de publicitario, a mi criterio, es como vender un producto como mercadotecnia. Pero la evidencia científica nos habla que esta práctica tiene muchos riesgos y fundamentalmente, como cualquier conducta adictiva, cuando el adolescente se refugia. Entonces, repito, es común que el adolescente la practique, el trabajo es que se pueda contener, pueda tener otros cauces y no sea un refugio adictivo. Y sobre todo que vaya transicionando a otras etapas y vaya madurando estas prácticas. Ok, muy bien. Fíjate, aquí hay un punto muy importante. Yo en su momento investigué cuando estaba viendo el tema de la alimentación, cómo afecta y demás. Y por ejemplo, yo vi un caso muy interesante que, bueno, es algo que ha abordado por ahí Joseph Mércola, este investigador también que ya falleció, Frank Suárez, y dicen, históricamente hay que ver cuáles eran los ciclos naturales del ser humano, ¿no? Por ejemplo, el ser humano en la antigüedad se dormía con el sol. O sea, no había la electricidad y el cerebro sabe que cuando el sol decline ya es momento de dormir. O sea, esa idea de la cena, noche romántica, es un invento, es marketing, es muy malo para la salud cenar tarde, ¿no? Ese es un punto. Otro es el tema de lo dulce. ¿Por qué nos gusta tanto lo dulce? Entonces, ¿por qué? Porque el organismo, el mismo cuerpo sabe que en la naturaleza es rarísimo que encuentres algo dulce. Tú te comes una manzana, una fresa, una cereza natural y no tiene el nivel de dulzor que algo comprado en un supermercado, ¿no? Y el cerebro lo sabe. Entonces, el cerebro identificaba ese dulzor o esas calorías, esa glucosa, etcétera, con energía. ¿Y qué es lo que tenía esa mayor cantidad de dulzor? Pues en este caso la miel. Y históricamente en el mundo antiguo no podías comer miel todos los días, era un artículo de lujo, ¿no? Incluso en la misma Biblia, siempre que se habla de la miel era como que un artículo de wow, o sea, no en cualquier momento lo puedes comer. Entonces el cerebro ya sabía eso y el cerebro ahorita cuando ve algo dulce te dice atáscate, porque dice esta fuente de energía, de calorías, no la vamos a tener siempre, por lo tanto déjate caer, ¿no? Lo mismo pasa con la sexualidad. En la antigüedad no había anticonceptivos. En la actualidad, todo acto sexual conllevaba a cierta responsabilidad que era la de engendrar una nueva vida. Por lo tanto, sobre todo el cerebro masculino, que es más propenso, ¿no?, a tener este líbido o este deseo sexual, pues es muy común que cada vez que vea una imagen, cada vez que vea algo relativamente erótico, se active ese pensamiento y active ese impulso de reproducción. Digo, no olvidemos esta parte, ¿no? Un hombre puede generar más de 300 hijos en un año, una mujer nada más uno. Entonces, ese instinto reproductor en el hombre es mucho más grande. Por lo tanto, cualquier imagen puede hacer que detone esto y que diga, tienes que satisfacerlo de una manera. ¿A qué lo relaciono yo esto? Que en la antigüedad, siempre en diversas culturas, ¿no? Por ejemplo, los hindús, incluso los romanos, tenían sus murales, ¿no? Donde dibujaban ahí figuras medio eróticas, esto es cierto. Pero nunca antes en la historia hemos tenido tanto acceso a ese tipo de material con video, con sonido, con toda la cuestión de la producción que tenemos hoy en día y a un acceso tan fácil, ¿no? Entonces, te quería preguntar, ¿cómo ha afectado toda esta ola, ¿no?, vamos a llamarlo así, del corporativismo en cuanto a la pornografía? Y también, ¿no?, cómo se relaciona pues cada vez que tenemos jóvenes con disfunciones eréctiles, cómo hay chavos que incluso ya la pornografía normal, entre comillas, ya no los llega a satisfacer. O sea, cómo ha impactado esa sobreestimulación a través de la llegada de las redes y de la llegada del Internet. Sí, y bueno, como lo dices, ¿no? Siempre ha existido formas de expresión a través del arte, la pintura, los murales, y siempre han sido con connotaciones eróticas, sexuales, sensuales, todo esto, ¿no? Por eso digo, no es como esto es nuevo, nunca ha pasado, esto históricamente son elementos que han existido, nunca como en el presente, como dice la tecnología, la alimentación, tenemos retos que nunca teníamos, lo mismo en la pornografía. La asequibilidad, que es muy fácil en un celular, en los videos, la erotización del discurso, las canciones, las películas, van generando en el adolescente cada vez necesidad de un estímulo más fuerte. ¿Por qué? Porque ya no es algo erótico, cada vez necesitan algo más fuerte y por su propio impulso van buscando más y más. Y más que difusión eréctil, lo que es común encontrar en adolescentes con adicción a la pornografía o que recurren de manera constante a esta práctica, eyaculación precoz y que los acompaña a lo largo de la vida, que a lo largo de otras etapas, de 30, 40, incluso continúan con esto. ¿Por qué? Porque la base de la pornografía es un acto, la Biblia
históricamente se le comparaba con la historia del onanismo, de Onani. El acto de la pornografía es un acto egoísta, solitario, donde lo que busca el psiquismo es satisfacerse a sí mismo. Un acto sexual, de pareja, de noviazgo, de íntimo, matrimonio, el hombre tiene que hacer un papel con la mujer y viceversa. Y tu objetivo es que ella esté contenta y viceversa. Es una energía distinta. Por eso hace todo el tema romántico, todo lo que implica, ¿no? En cambio, en la contraparte, esto es un acto totalmente egoísta, donde el único objetivo es el individuo satisfacerse, no le va a pedir permiso a la pantalla, al celular, por eso, y ahora le pones pausa, buscas otro. Entonces, esta sobreestimulación va generando que más jóvenes necesitan más pornografía más fuerte. Y esto, el cerebro cada vez se va insensibilizando más. El cerebro cada vez requiere pornografía más fuerte para poder estimularse, y es un ciclo, y como cualquier conducta adictiva, por eso se habla de una adicción, el cerebro aprende a reconocer la secretación de dopamina, serotonina, norefedrina. El cerebro, al ver el estímulo de alguien que ya tiene una adicción a la pornografía, reacciona distinto de que no. Se hiperestimula y tiene conductas compulsivas. ¿Qué es la conducta compulsiva? La repetición, que sería masturbarse una, otra, o andar erotizado, andar desconectado, y es una conducta que les cuesta mucho trabajo. Muchos pacientes que el paciente yo trabajo tienen adicción a esto, y muchas veces llegan a los años, después de cometer muchos errores, de estar paralizados, problemas de pareja, etcétera, laborales, autoestima, pero trae muchas complicaciones periféricas alrededor de la conducta que no se suele ver. Entonces, siguiente, tu pregunta requiere, esto va hiperestimulando al joven y más y más. Y lo más grave que encontramos va pervirtiendo, la perversión no en el sentido malo, sino desviando las prácticas sexuales. Muchas de las prácticas sexuales en las generaciones actuales están supeditadas por lo que ven en la pornografía, que sería lo más común, desde prácticas fuertes, prácticas de sexo, no tengo censura, pues, de sexo anal, es muy común. Pero ¿dónde viene? Cada vez más los jóvenes lo hablan natural, pero viene a través de la pornografía. ¿Qué le quiero decir? Cuando ciertas prácticas que tú ves en jóvenes o en adultos te das cuenta, esta persona ve mucha pornografía. Porque la pornografía es ciencia ficción. Yo cuando trabajo estos temas con jóvenes les digo, el alguien que ve pornografía es como ver una película de Misión Imposible de Tom Cruise y creer que eso es verdad. Creer que alguien va a correr y dispara y tiene 60 años y corre, nunca se cansa, y dice, no, quiero ser como Tom Cruise, ¿cómo le hace? Ciencia ficción, tú sabes que es una película. Y la tecnología es ciencia ficción. El peligro con los jóvenes, adolescentes o inclusive adultos que ven pornografía piensan que eso es real. Piensan que esa persona, el acto es una escenografía. Gran parte de estos actores del porno se inyectan, hay incluso inyecciones directas que se ponen en el pene para tener más erecciones. Son muy graves. Por eso es ciencia ficción. Por eso se les paga y son profesionales, gente que se dedica a eso con sus consecuencias. Pero lo que quiero reflejar es muy peligroso, y más cuando un adolescente, un joven lo toma como literal, porque va contaminando, va pervirtiendo, desviando el acto, y cuando llega a la vida real, pues dicen, no, ahora mejor la fantasía. Y bueno, es un tema que genera mucha distorsión de la realidad. Excelente. Creo que mi siguiente pregunta va sobre esta línea que acabas de comentar. Hace ratito mencionaste que el consumo recurrente de la pornografía y en general de estas prácticas hace que el joven o el adolescente o la persona transicione o madure en estas prácticas. ¿Podrías hablar más a detalle a qué te refieres con eso? Sí, más que madure, busca cada vez prácticas más fuertes. ¿Sí? Por eso se le llama una adicción. Hago un paralelo. Esto generalmente en el discurso social no es bien visto, pero no importa, ¿no? Pero yo hago esta comparación. Como el que consume marihuana, inicia con marihuana y droga de entrada y empieza a consumir con drogas más fuertes. La estadística es muy clara. La pornografía es algo similar cuando es una conducta adictiva. Inician con pornografía más leve, moderada, y va aumentando y hay un mundo de opciones. ¿Por qué? Porque como la droga requiere una droga más fuerte para poder estimularse a nivel psíquico, emocional, el adicto, el joven, hombre o mujer, ¿no? Realmente es más el hombre, por la testosterona y el impulso, y la facilidad de erotizarse del hombre es más fácil que la mujer. El joven adicto va buscando pornografía más fuerte, cada vez para poderse erotizar. Y llega un momento en que simplemente lo hace como un refugio. ¿Y a qué me refiero con refugio? Porque aquí, repito, yo difiero con muchos de mis colegas, que yo he tenido debates en estos, porque en la mercadotecnia se promueve esta práctica. Yo tristemente a veces veo foros de este tipo o podcasts donde le preguntan a profesionales de la salud mental, entre
niñas que dicen, oye, es sana, sí, es sana, es normal, es como comer, háganlo todos los días. Y eso es algo muy peligroso, porque tú estás recomendando algo sin saber las necesidades que tiene el joven, la crisis, y es mentira, no es como comer, que 3 veces al día, y a veces se vende un producto porque se escucha muy bonito, políticamente correcto hablar de este tema. De hecho, ahora en las campañas que hablabas, en una entrevista a unos políticos en Jalisco, les preguntaba, ¿quién de aquí ve pornografía? Y todos, yo así hablando como si fuera que se ganaba la lotería, y algo íntimo se ve como si fuera algo de que presumir. Cuando es lo mismo, ¿quién de aquí fuma marihuana? ¿Quién hace esto? Son conductas que cada vez se han mercadotecnia, pero cada vez el riesgo es que vaya generando a conductas adictivas. ¿Y a qué me refiero con esto? Que ya voy con eso. ¿A qué me refiero con una conducta adictiva? Cuando un joven, hombre, mujer, se siente solo, se siente triste, no sabe qué hacer un viernes en la noche, y en vez de decir, mira, voy a ir con amigos, voy a ir a hacer una actividad laboral, deportiva, social, se encierra en su cuarto y recurre a la pornografía y masturbación. Y se va aislando más. Se frustra, reprueba un examen, la novia lo deja, el novio, no sé, y en vez de elaborarlo, se refugia en esto. A eso me refiero con una conducta activa. Y en la clínica es muy común ver estos casos, en lo social también, y es cuando el mismo joven sabe, hombre o mujer, esto no es correcto, porque en vez de enfrentarlo, me refugio. Y obviamente queda un sentimiento de culpa, de vacío, de que no está elaborando, ¿no? Y queda atorado en esa etapa. Y esto no se cura con el matrimonio. Muchos casos que tengo actualmente, hombres que pensaron ya casándose, pues ya voy a dejar esta práctica, porque es lo que piensan coloquialmente, pero aquí no es un tema sexual. Cuando se convierte en adicción es un tema emocional. ¿Qué sucede? Común el hombre se pelea con la esposa, tiene una diferencia y entra en crisis, y en vez de ir a contentarla, hacer su labor de pareja, muy común va y la esposa dormida y él masturbándose en el cuarto. Entonces, ¿por qué si tiene la esposa? ¿Por qué no va? Y eso se dice coloquialmente, desde la ignorancia. Pero obviamente el psiquismo, lo que está en una adicción de este tipo, no es el sexo como tal, es la evasión. Repito, porque él le decía en ese momento, la masturbación es un acto egoísta. ¿Cuál es el objetivo? Satisfacerse el individuo y no le importa a otra persona. Por eso a esos hombres les cuesta mucho trabajo vincularse con una mujer, porque la mujer demanda cariño, atención, sexualidad, amor, todo lo que demanda una relación. Y cuando el hombre se siente incapaz, es más fácil refugiarse en un acto onanista. Y hay una línea eh, que es muy controversial, pero hay una línea entre la masturbación compulsiva a brincar a actos más fuertes ya en la vida real. ¿Cómo qué? Prácticas de consumir prostitución. Es decir, un gran porcentaje de hombres que llegaron a problemas graves de conductas, adicción a prostitutas, iniciaron así. Y en un momento en que ya no, pues el mundo de la pornografía es más alto, y llegaron a brincar a ese mundo cada vez más asequible, que es el otro tema, ¿no? Cómo se ha naturalizado, normalizado esto. Pero bueno, regresando a este tema, es la dificultad psíquica de la funcionalidad. Y en vez de yo enfrentar la frustración, estoy enojado, estoy triste, lo voy a elaborar, me refugio en esto, con sus consecuencias emocionales. El cerebro no funciona igual, el impulso, la hiperestimulación, ¿no? La eyaculación precoz, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, fíjate que este punto tiene mucha relevancia. Hay un libro también muy interesante que acabo de leer. Fue escrito, creo que era ex marino, era soldado, estaba en la milicia. Y está en inglés, Your Brain in Porn, o sea, tu cerebro en pornografía. Y justamente él decía esto, que antes se creía que no había una afectación propiamente cerebral, o sea, que era un problema, pero que se podía ir tratando. Y él realizó un estudio recientemente y vio cómo, si esto se va prolongando a partir de los años, tu materia gris se empieza a dañar. O sea, te vuelves más distraído, retienes menos, por lo mismo, ¿no? Disminuye esa agresividad, ¿no? Porque también es un punto importante. Históricamente, sobre todo bajo el concepto judeocristiano, la sexualidad o la agresividad en cuanto a la sexualidad era una fuerza o un impulso para construirte. Por ejemplo, el hombre, hablando crudamente, ¿no? Yo sé que no debería ser así, pero para ser directos. Crudamente, ¿quieres sexo? Sí. Para tener sexo te tienes que casar. Híjole, y para poderte casar, tienes que ser alguien. Tienes que tener que ofrecer algo. Tienes que construir una personalidad, tienes que construir algún patrimonio, tienes que tener algo que ofrecer, ¿verdad? Entonces, la vía para poder acceder a una mujer está, por así decirlo, vallado el camino, está cercado el camino por una institución que es el matrimonio. Y ese matrimonio,
protegía a la mujer de que no cualquiera viniera y le hiciera algún daño, ¿no? En ese sentido. Pero cuando llega la revolución sexual, órale, pues ahora sí que con todo, ¿no? Como diría el mundo feliz, todo el mundo pertenece a todo el mundo, ¿no? Entonces, digo, justamente en ese libro también aborda este punto y dice, es como por ejemplo el tema de, no sé, la cafeína. Tú antes para que te pudiera despertar un café necesitabas una tacita de 100 mililitros, no sé, por decir un número. Pero vas consumiendo, llega un punto en el cual la misma necesidad, que es despertarte por así decirlo, ya no basta con 100. Hacen falta 200, 250, medio litro, un litro, por así decirlo, es un ejemplo. Y lo mismo pasa con la pornografía. Comentaba que había casos de jóvenes, por ejemplo, ojo de los dos, había jóvenes heterosexuales que empezaban a ver sexo, como se dice coloquialmente, vainilla, ¿no? Hombre con mujer y entre comillas normal, ¿no? Pero llegaba un punto en el cual querían ver más. Oye, sadomasoquismo, asfixias y etcétera, ¿no? Animales y cuanta cosa, ¿no? Incluso llegó a haber casos de jóvenes homosexuales que ellos iban a consulta y decían, bueno, pues yo soy homosexual y estoy feliz de ser homosexual, pero tengo un problema con la pornografía. Porque para ellos el tabú era la pornografía heterosexual. Entonces él decía, yo soy homosexual, pero ya no me gusta la pornografía homosexual, me gusta la pornografía heterosexual. Entonces dicen, algo anda raro aquí conmigo, ¿no? Entonces, la propia definición, ¿no?, de la sexualidad se empieza a diluir, ¿no? Se empieza ahí a cauterizar la mente. Y también hay otro libro de Luis Perry, que es The Case Against the Sexual Revolution, el caso contra la revolución sexual. Y lo que él decía era de que actualmente te dicen, bueno, la pornografía es un acto que afecta a quien lo consume solamente. Tú consumes pornografía, te afecta a ti y hasta ahí, no hay mayor afectación. Entonces, él empezó a investigar y se dio cuenta de que no. Dice, porque una persona que empieza a ver pornografía quiere más y más y más y más, y o es un pequeño porcentaje, obviamente no son todos, pero hay un porcentaje que quiere llevar eso que vio al siguiente plano, ya quiere vivirlo. Entonces ya hay gente que empieza a violar, que empieza a hacer N cantidad de cosas, porque dice, es que eso me gusta y quiero empezar a practicarlo. Comentaba que había jóvenes que decían que tenían miedo del sexo, porque cuando habían tenido sexo con sus novios, ellos los habían asfixiado. Y ellas creían que eso era normal, que era parte del sexo, era el tema de las asfixias. Entonces le decían, ¿sabes qué? Es que la verdad tengo miedo de tener relaciones sexuales porque mi novio siempre me quiere asfixiar. Entonces, eso una vez incluso quedé inconsciente y empiezan a platicar todo este punto. Entonces, no es cierto que el hecho que una persona consuma significa que solamente le va a afectar a él en su persona. Porque por otro lado está alimentando un mercado. Ella también en este libro comentaba esto. Dice, actualmente llegó a haber compañías de pornografía que contrataban mujeres para el puesto de secretaria y ya estando ahí las forzaban, las manipulaban, tenían toda una técnica para que grabaran contenido pornográfico, les arruinaban las vidas a muchas de ellas, pero el gran problema es que como hay un mercado grandísimo y hay un dineral que se mueve el tema de la pornografía, prácticamente se pueden subir videos de violaciones, se pueden subir videos casi casi que hasta de menores y no va a pasar nada porque el mercado es muy grande. O sea, tu consumo individual de pornografía está alimentando toda una industria que incluso llega al tema de la trata. ¿Por qué? Porque ella decía esto. Cuando sale una prostituta famosa en YouTube y demás de que no, yo me prostituyo y no pasa nada, o yo hago contenido para adultos y no pasa nada, mírame, yo soy exitosa, tengo mi casa en Nueva York y gano millones y cuantas cosas. Dice, por cada prostituta que supuestamente le va con ganas y tiene la gran vida, hay 100 mujeres que están siendo tratadas, que están siendo abusadas, y gracias a que la sociedad ha normalizado ese tipo de conductas, no se les brinda ayuda. Se están invisibilizando. Es parte de la misma gente. Entonces, me gustaría preguntar, no sé si te ha tocado casos o quieras platicar un poquito más de esto, de gente que ya llega a un punto que, reitero, no es la gran mayoría. O sea, es un pequeño porcentaje, pero cada vez vamos a ir viendo más gente que a lo mejor le va a gustar este tipo de cosas, ¿no? Que ya llega un punto en el cual quieren llevarlo al plano de lo real e incluso cierto tipo de prácticas que empiecen a generar conflictos, ¿no? En este caso con la pareja. Y como lo dices, ¿no? Allí el porcentaje de extremos, como dices, situaciones, mejor dicho, extremas, no es lo común. La gran mayoría se mantiene en la esfera adictiva, ¿no? Repito, cuando se convierte en un conflicto. Creo, ¿no? El error a veces cuando se habla de estos temas es irnos al extremo, Sí. el extremo del
el progre, normalizar, no pasa nada, y romantizar la pornografía. Y ahora si irse al otro extremo del radical religioso, decir, no, que vamos a censurar todo, ya no exista. Porque al final de cuentas eso no se puede, siempre va a existir, mientras haya libertad. Además, siempre va a haber. Sí. Siempre va a haber cosas inadecuadas y cosas que vamos a tener libertad de elegir. Pero sí, en ese sentido, tu pregunta, la gran mayoría que cae en problemas se mantiene en una esfera adictiva que le trae consecuencias emocionales, de autoestima, paraliza su vida, el gran porcentaje. Dentro de ese porcentaje hay rasgos de personas que tenían, o jóvenes, rasgos de personalidad, se puede llamar sociopáticos, antisociales o perversos, que esta conducta las detona. Cosas que ya traían, psíquicas, pero probablemente nunca se hubieran detonado, pero como una adicción va a sacar lo más primitivo del individuo, lo más perverso, lo más básico. Entonces, esta adicción, hay personas que les detona estos rasgos, y ya hablando específicamente en la práctica clínica, casos con que tengo recurrentes, con conflictos de este tipo, es que a partir de iniciar una adicción a la pornografía, brincaron a conductas de riesgo sexuales, que es la prostitución. Empezar a contratar y empezar a comprar prácticas de riesgo, ¿no? Con las aplicaciones, con toda esta liquidez de la sexualidad ahora, pero cuando rastreamos, un caso que tuve hace un tiempo, que su motivo de consulta era que tenía una adicción a las prostitutas, joven, y estaba gastando muchísimo dinero y se quería casar, y bueno, censurando todo por motivos de privacidad, pero en lo general, y cuando yo rastreo la etiología, él inició desde la adolescencia consumiendo pornografía, fue aumentando, novia así normal, pero siempre con esta adicción. Él llegaba de la visita de su novia, llegaba a su casa y se masturbaba. Y de una compulsión, lo podía hacer 3, 4, 5 veces. Y obviamente, ya que empezó a tener vida sexual, no era lo mismo. ¿Por qué? Porque la novia le demandaba, porque terminaba muy rápido. El caso es que de ahí brincó con las prostitutas, que el mercado es algo parecido, pues es falso, ¿no? Tú pagas por un servicio y la persona esta pues va a eso, ¿no? El caso es que llegó un grave problema, que estaba, aparte de riesgo de enfermedades, sospechas de enfermedades, ya se había enfermedad, ya había contagiado de TS moderadas en algunas ocasiones, pero él dijo, me voy a casar, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces es un motivo de consulta. Pero si rastreamos la etología, empezó con esto, con una adicción, y lo metió en muchísimos problemas, ¿no? Y que, bueno, un tema que se pervirtió, pero que voy, por eso esto tiene muchas aristas, esta práctica. Hay individuos que le va a detonar conductas muy peligrosas de riesgo, perversas, a otros lo va a mantener atorados con una conducta adictiva, vergonzosa, encerrados, ausentes, inmaduros, sin energía laboral, con afectaciones en su capacidad creativa. Lo que sí es una realidad evidente, ante la evidencia científica va a tener una afectación. ¿Qué tan alta, qué tan baja? Va a depender. Es lo mismo, hago un paralelo, el consumo de marihuana. Ahorita se ha normalizado muchísimo. Y es muy común encontrar youtubers que lo romantizan, ay, estoy con mi porro, y gente muy famosa de los influencers, ¿no? Que no me gusta esa palabrita, fumando, promocionándolo, como si fuera igual de sano que tomarte, no sé, comprarte una zanahoria, ¿no? Y claramente esto va a traer afectaciones, ¿no? Hay unos más, menos, va a depender del individuo, igual esta práctica, ¿no? Por eso cada caso tenemos que analizarlo, y es muy peligroso recomendarlo así como si fueran chocolates, ¿no? Sí. Y lo mismo pasa con las drogas. Se recomiendan, ahora en las campañas políticas, varios las candidatas, por eso lo recomendaban, no, vamos a legalizarlas, por tonterías, pues, que es hablar con ignorancia, y porque no todo el mundo lo va a recibir igual, y claramente yo, como las drogas, ¿no? Es otro tema, pero yo no considero que una sociedad drogada sea sano. Es lo mismo, yo no considero que una sociedad hipersexualizada, donde su refugio sea la hipersexualización, va a generar relaciones sanas. ¿Por qué? Porque es algo falso, antinatural. Y hay hombres, mujeres que lo van a tolerar, lo van a manejar, pero hay otras estructuras que no. Hoy el peligro es recetarlo o promocionarlo, mejor dicho, como si fuera como un chocolate ya, ¿no? Excelente. Y digo, no sé si será muy pronto para hacer esta pregunta, pero es que con todo lo que estás mencionando, creo que es necesario saber qué efectos positivos, digo, del lado contrario, trae el abandono de la pornografía y de este tipo de conductas. Como cualquier conducta adictiva, tiene que ver con el autocontrol, que la persona elabore las crisis. Cuando se convierte esto en una adicción, el individuo, en vez de enfrentar un tema laboral, personal, como decía, se refugia en esta práctica. Como cualquier conducta adictiva, los 5 minutos, 10 minutos, desde que el joven se sienta y empieza a buscar, desde ahí está en
en esta secretación de dopamina, en esta hiperestimulación. Entonces desde ahí empieza un ciclo adictivo. Repito, puede durar 3 minutos, 5, ya se desconecta, o a veces más, o compulsión, repetirlo, repetirlo. Entonces cuando alguien lo deja, madura en su control de impulsos, su tolerancia a la frustración, su umbral de capacidad de demora y sobre todo una capacidad de creativa fuera, o sea, en la vida real. Porque acuérdense, todo esto que estamos hablando es un mundo virtual y real. Y real en el sentido material, ¿no? Porque psíquico, pues se inventan las realidades, ¿no? Entonces, pero es algo que por eso la parte inmadura es que yo lo controlo. Va a hacer lo que yo quiera y como yo quiera, como un niño, un adolescente, un infante. Quiero esto y va a ser a mi forma. Que es la vida real, tenemos que contrarrestar la frustración. No me hizo caso esta chica, me corrieron del trabajo, no salió como yo quería, y lo tengo que tolerar. De mi modo, lo elaboro y lo enfrento de otra manera. Tengo mecanismos de afrontación. El tener una adicción de este tipo disminuye los mecanismos de afrontación y por eso vemos jóvenes impulsivos que reaccionan de manera primitiva ante la frustración. Y las drogas, el alcohol y conductas adictivas sexuales son salidas, con diferentes resultados, obviamente. Pero y tu pregunta específica, es difícil, muchos jóvenes batallan años en este tema. Cuando lo logran elaborar, lo más importante es retomar el control de sí mismos, ¿no? El control de que el que sí soy yo y no es mi impulso. Soy yo y no mi inmadurez afectiva. Y por eso yo cuando hablo de estos temas siempre motivo a los jóvenes, hombres, mujeres, gran porcentaje más son los hombres, que busquen elaborarlo, que busquen madurarlo, que busquen ayuda, que no normalicen una evasión, porque muchos jóvenes quedan 10 años, 15 años estancados en estas prácticas y yo a veces les pongo el ejemplo, es como si tú quisieras correr 100 metros con un costal de una mochila llena de piedras. Vas a caminar, te vas a cansar y si lo ibas a lograr, no sé, 20 segundos lo vas a hacer en un minuto. Y lo que podías lograr siendo libre, aquí lo vas a hacer muy primitivo, cansado. ¿Por qué? Porque trae a cuestas una adicción emocional. Y uno de los más grandes retos de esta adicción, cuando cae en la adicción a la pornografía, esto es una conducta privada. No hay grupos de vamos a juntarnos los grupos que vemos pornografía, los que vemos esto. Al momento no hay, quien sea más adelante. No es como Alcohólicos Anónimos, no, no es una conducta social. Por más de que se quieran naturalizar, no hay club de fans, vamos a juntarnos a ver pornografía. Si llega a suceder, si acaso, a veces en la adolescencia, la primera vez. Pero el adicto a esto lo hace solo. Es una conducta egoísta. Solo me refiero con la computadora, con lo que sea, la tablet, el celular. Pero es una conducta que se practica en la soledad del mundo virtual. Se conectan ahora otro tema, pero que lo ha detonado mucho estas plataformas como OnlyFans y todo este show, es lo mismo, es una hiperestimulación más cercana a la realidad. Porque han tenido un éxito tremendo esto en el psiquismo del hombre. Sigue siendo mentira, sigue siendo falso en la realidad, pero mira, esta persona es una chica real y que me vende su contenido y le pago tanto. Eso es un exitazo, porque aunque sigue siendo igualito, pues son imágenes. ¿Por qué pagan? ¿Cuál es la lógica que tú dices? Oye, ¿por qué le paga a esta chica si puede ver gratis? Porque en el psiquismo al hombre le manda un mensaje falso que eso es real. A esa chica la puedo ver ahí en la tele o sale. Entonces eso mueve a nivel pulsional, erótico, y por eso muchos hombres pagan. Por eso estas creadoras de contenido para adultos pornográfico ganan tanto dinero, porque venden una mentira. Entonces hay gente que lo va a comprar, ¿no? Tenemos libertad de hacer lo que queramos, pero hay que tener claro las consecuencias. Yo creo que la parte de no romantizar estas prácticas, todo esto va a tener consecuencias, tanto económicas, emocionales, madurativas, y pues, cada quien decidirá cómo enfrentarlas, ¿no? Así es, ¿no? Incluso, vaya, un tema es de que ya ahorita se está diversificando en muchos puntos, ¿no? Por ejemplo, las famosas chicas gamers, ¿no? De que ya, o sea, no es propiamente un desnudo total, pero obviamente la manera en cómo salen grabándose y que cada vez que me deposites hago tal bailecito y tal brinquito y tal cosa. O los TikTokers, Y ¿no? sí, o sea, los TikToks, ¿no? Digo, ya ahorita, por ejemplo, en Instagram es muy lamentable ver que cada vez hay más contenido pornográfico. O sea, hay muchas chavas que están ahí Sí, y que más bien se... erótico, ¿no? Sería Sí, cierta ándale, definición. más en ese Sin sentido. caer en lo pornográfico, pero Y, 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 acercándose. y muchas ya se están abriendo también el OnlyFans, ¿no? De que en Instagram te muestro, es como la droga, ¿no? En Instagram te doy como que la probadita y si quieres el siguiente punto, órale, vente para acá, aquí tengo el Sí, otro y link. que es a lo que me refiero, ¿no? Por eso es tan exitoso, porque tú ves lo real, entre comillas, pues una chica real que la ves en su vida cotidiana en Instagram y te dice, vete para acá y me vas a ver
ya en lo prohibido, en lo pornográfico, Sí. escenas explícitas. Por eso es tan exitoso, porque al hombre le manda la imagen, mira, no es una chica de un video X, sino es alguien real, que al final de cuentas sigue siendo lo mismo. Es Así una es. persona que no pueda conocer. Y le vende una fantasía y es jugar con lo asequible, pero sigue siendo igual de falso. Sí, bueno, y aprovechando esto, te quería preguntar, ¿qué tan diferente es, por ejemplo, antes el consumo de la pornografía empezaba en los 20, ¿no? Sobre todo cuando era a través de revistas. Playboy aquí ahí abrió un parteaguas en ese sentido, ¿no? De que lo masificó. Eh, ¿Qué tan diferente es, por ejemplo, una persona que empieza a ver pornografía en sus 20 cuando ya, pues, su lóbulo prefrontal derecho ya está más formado, ya sabe, entre comillas, tomar más decisiones? A, por ejemplo, ahorita un chamaquito de 10, 11, 12 años que apenas se está desarrollando como tal su cerebro. Esos 10 años de diferencia influyen en cómo lo pueden tratar, en cómo lo pueden dejar, y propiamente cómo afecta en ese sentido en el desarrollo esas diferencias de edades. Sí, muy buena pregunta, porque es clave. Luego, alguien a los 18, 20, su cerebro, como decías, ya tiene un nivel madurativo, cognitivo, los lóbulos, el frontal, prefrontal, el sistema límbico, hay áreas de activación que ya están maduras. O más o menos, depende del individuo, pero tiene una capacidad de afrontación distinta. Obviamente te va a afectar, pero tiene alto porcentaje de posibilidades de elaborarlo de manera más adaptativa. ¿A qué me refiero? A lo mejor se engancha, a lo mejor lo ve un tiempo, pero puede no convertirse en un refugio, tiene más posibilidades de elaborarlo sanamente, por así decirlo. Un adolescente o un niño, y cada vez tengo más casos de preadolescentes o niños de 8 o 9 que con el internet o con temas de abuso sexual, de delito sexual, que adultos los exponen a pornografía, la pornografía en un niño es algo violento, es algo agresivo, porque el cerebro del infante no tiene la capacidad erótica sexual de un adolescente. Es decir, la sexualidad con el niño está en latencia, es decir, está dormida, porque es un niño. Un niño no tiene que vea a un hombre, una mujer y diga, quiero tener sexo. Un niño promedio, porque está dormido. Por eso cuando hablamos de sexualidad en niños, es un error garrafal que dicen los medios, ¿no? Que a este niño le dan identidades, ¿no? Es una tontería, ¿no? Es medios de comunicación. Absurdo. Un niño, la sexualidad está dormida, no podemos hablar de eso. Pero cuando un niño es erotizado, su sexualidad es despertada de manera violenta y claramente, o adolescente, en tu pregunta, tiene altas posibilidades de engancharse en conductas desadaptativas. ¿Por qué? Porque su cerebro no está maduro y es el mismo ejemplo como, a ver si yo decía, a un adolescente le das, te doy 50,000 pesos, haz lo que quieras con él, va a entrar en crisis, se va a volver loco, por así decirlo, lo va a desgastar, se va a hacer daño, va a comprar cosas de ahí, se va a enfermar, por poner un ejemplo, porque no sabe qué hacer con tanta libertad. Si a un adolescente, 12, 13 años, le dices, ten, fuma marihuana, todo lo que quieras, su cerebro no está listo y es muy probable que desarrolle una conducta adictiva a otras drogas más fuertes. Lo mismo con la pornografía. El cerebro del adolescente no está madurado, empieza a temprana edad y tiene altos porcentajes de brincar a conductas más desadaptativas, pornografía más fuerte, riesgos de adicciones pornográficas o de prácticas sexuales de alto riesgo, sin protección, aplicaciones, todo esto, ¿no? Entonces, a final de cuentas, desde la ciencia, desde el sistema madurativo neurológico, siempre se recomienda lo más que se pueda postergar. Es decir, hasta que el individuo tenga mayor madurez, si quiero o no quiero hacer esto. Porque no se trata de encerrar y que no vamos a meterlos en un convento y que no vean nada y no quiero que nada. Porque ese es el otro extremo, ¿no? Hay una pulsión que la edad madurativa es que aprenda a manejarla de manera funcional. De que aprenda y ¿qué hacen los padres? Contener. ¿Qué hace la sociedad? La iglesia nos contiene, nos dice esto sí, esto no, pero en un momento va a tener libertad. Somos seres libres. Y en ese transicionando de manera sana, en libertad, uno dice, eso no me conviene, esto sí, esto me conviene, esto no. Y son las decisiones que hacemos todos. Esta conducta, se me antoja comer tal comida, pero no me conviene, me voy a enfermar. No tiene es inadecuada. Uno en libertad decide, es lo mismo. Tengo libertad de hacer esto, pero no me conviene. Eso se logra a través de la maduración. Entonces, tu pregunta, mientras más pronto inicien, muy peligroso. Yo siempre que hablo, para conectar esto nada más y cerrar este punto, cuando yo hablo con los padres, yo les digo, darles un celular a un adolescente con límite ilimitado, redes sociales, internet, y que se duerma con él en la noche, es darle una pistola cargada. Se puede dar un balazo. Hay adolescentes que no le va a pasar nada, que la van a dejar ahí, por ponerte ese paralelo. Hay adolescentes no, que no van a saber manejarles, van a dar un balazo. ¿Por qué? Porque el adolescente no tiene la madurez cognitiva
emocional para decir, mira, esto no me conviene, no lo voy a hacer. Por eso requiere a los padres, para contenerlos y decir, tienes permiso hasta tal hora. No, que el drama, no tienes permiso y te lo quito. Va a llegar un momento en que el adolescente, o el ya va a ser un joven de 18 años, no sé, y él va a decidir. Ya el papá no puede estar sobre él, pero él solo va a decir, hago o no hago esto, consumo o no consumo tal conducta, práctica, sustancia, lo que sea, o pornografía. Pero ya los padres lo contuvieron. Esa espiritualidad floja de adolescencia. Te suelto, pero te agarro. Entonces, es muy peligroso, por eso vemos muchos casos, y cada vez más llegar a la consulta, porque cuando tú ves estos hábitos te das cuenta que el adolescente empezó a los 10 años, a los 9, a los 12. ¿Y dónde estaban los padres? Pues mira, gusto, ¿no? Diciendo, mi hijo está tranquilo en su cuarto, viendo Disney, ¿no? No sé, cantando alabanza, no sé qué se imagina. Entonces, y los padres a veces en la negación evaden todo esto, porque esto no existía antes. Es decir, claramente existían estas prácticas, pero no existía la asequibilidad de esto. Por eso las plataformas de contactos de relaciones de pareja están transformando la realidad, cómo los jóvenes ahora se emparejan. Es otro tema, pues, pero va en lo mismo, ¿no? Como estas modificaciones tenemos que tomarlas con cautela, ¿no? Y siempre la parte va a ser la libertad, que la persona tenga la madurez para tomarlo, ¿no? Y teniendo claro las consecuencias. Me parece muy interesante que mencionas el tema de los niños más en este momento, sobre todo en el país, que se están haciendo incluso, se está legislando en cosas que afectan directamente a los niños. Y me gustaría preguntarte, ahora que sacaste este tema, ¿pudieras dar unas 5 claves a los padres para poder educar a sus hijos en este tema, a evitar que consuman pornografía o que al menos no la consuman de una edad tan temprana como lo mencionabas? Sí, y aquí siempre es importante que los padres tengan una postura y de contención. Es decir, cada padre tiene un marco de valores, ¿no? Eso es decisión de los padres. Pero teniendo en cuenta que, aunque él como adulto lo vea normal o natural, un adolescente no va a ser igual. Él mismo, yo hago ese paralelo. Y porque hay papás que dicen, es normal, yo soy progre, ya saben, ¿no? Soy libre de lo que quiero, sí, soy inclusivo, diverso. Pero yo les digo a los padres, ok, cuando a veces tengo estos temas con papás progresistas, ok, tú fumas, ¿no? Sí, dale a tu niño de 12 años cigarro. Pues si tú eres muy, pues para ti el tabaco es normal, la marihuana, pues dásela a él. No, no, porque es menor de edad. Es lo mismo. ¿Tú estás de acuerdo con esta práctica? Ok, es tu vida, tú eres un hombre adulto, tu niño no tiene esa capacidad madurativa. Entonces, tener en cuenta, primero que nada, lo que nos dice la ciencia, la evidencia, que esto en un niño, en un adolescente, no es sano, va a tener consecuencias, va a hiperestimular, va a normalizar y va a tener graves consecuencias en etapas, la posibilidad, mejor dicho. Entonces, primero es eso, diferenciar cómo lo ve él y la etapa madurativa, que no es sano para un niño darle libertad total en esto o naturalizarlo. Y segundo, tiene que ver con este control. ¿Qué hacer? Estar pendiente de él, estar supervisado. Eso cuesta muchísimo trabajo a los padres, porque te lleva tiempo, dinero y esfuerzo, y corajes con los hijos, ¿no? Pero estar supervisando, estar hablando del tema, y siempre dices, tranquilo, estás en esta etapa. Yo tengo pacientes de 12, 13, 15 años, y les digo, espérate, tienes 15 años apenas, ni quieres estar hablando como si ya tuvieras 50. Tengo un joven que dice, ya no sé qué voy a hacer de mi vida. Y digo, pues tienes 18 años. ¿Qué no estás? Ahorita, hace un año no sabes ni cómo te llamabas y ahorita ya hablo bromeo con esto. En un año vas a pensar muy distinto porque estás en una etapa y ya le tengo que explicar tranquilo. Contexto, contenido, contención. Pero espérame, padres, ¿qué es contener a tu hijo? Tienes 15, espérate, va a haber otros momentos. El hijo a lo mejor no lo entiende, se frustra, pero lo estás conteniendo. Una regla es contener. Parte del trabajo que hicieron nuestros padres, que históricamente es contener. Y el segundo punto, en esta contención, irlo soltando con responsabilidades. Responsabilidades me refiero específicamente en la casa, económicas, responsabilidades, temas operativos. El error en esta generación, que lo más es que los adolescentes piden derechos y pues muchos padres se los dan, pero no les dan las responsabilidades, desde trabajo, disciplina, horario, no sé. Entonces, eso requiere mucha supervisión. Y otro elemento fundamental es estar muy pendiente, es confiscarles, ¿qué ven? ¿Qué estás viendo? ¿De dónde traes esta idea? ¿Por qué piensas que esto es normal? Y tener estos temas incómodos que antes no existían así porque no había celulares. Tú decías, aquí en mi casa pensamos de tal manera o estos son nuestros valores y ya. Y ahora con las redes sociales, los celulares, pueden entrar cosas totalmente contrarias a lo que tú crees o no crees. Entonces es válido que estás viendo dónde sacas esto, dialogarlo, elaborarlo. Los extremos siempre son peligrosos. El extremo de libertad, lo que quieras, es darle veneno a tu hijo, pero el otro extremo de reprimirlo, encerrarlo y aislarlo de las decisiones, corre el riesgo que ese joven cuando tenga oportunidad explote y se vaya a conductas de riesgo,
sexuales, drogas. Entonces, buscar una contención sana, pero más importante, una cercanía, un acompañamiento, no, no dejarlo solo. Y estos temas, si los padres no saben, pues capacitarse. Porque muchos de los no saben nada y no quieren capacitarse porque es incómodo, pero otra es capacitarse. ¿De dónde viene? ¿Qué piensas? ¿Por qué? Y si no sabemos, pedir ayuda, ¿no? Para eso es el tema de los profesionales de la salud. Y como último punto en eso, también como padre yo siempre les sugiero, si lo vas a llevar con una psicóloga, con un psicólogo, tú tienes todo el derecho de saber con quién lo estás llevando, qué formación tiene, qué estudios tienes y qué tan ético o antiético es. Una crítica que yo hago a muchos de mis colegas en estos temas es que existe una moda entre muchos psicólogos muy antiéticos que promueven su marco de valores en estos temas. ¿Qué me refiero? Llega un adolescente y te dice, es que no sé si fumar marihuana. Adelante, fuma, es normal. Mira, yo fumo. Pareciera una tontería, pero es muy común que hagan eso muchos colegas. Es antiético. O el adolescente dice, no sé si ve pornografía, tú ve, es normal, es lo más sano. Casi que se le dan el celular, ve. Es absurdo, antiético. ¿Por qué? Porque el psicólogo lo está contaminando. O llega el niño adolescente, es que tengo una fe. Déjate de cosas, esas son tonterías, no creas en eso. Tú crees en eso porque tus padres te lo impusieron. ¿Qué está haciendo el psicólogo? Adoctrinando. Mientras la terapia no se viene a eso. La terapia no se viene ni a afirmar, ni a quitar, ni a convertir. Esas son tonterías. Pero bueno, lo que voy, que los padres estén enterados qué platica, qué postura y cómo aborda estos temas. Porque si el hijo tiene crisis en esto, tenemos que trabajar la crisis. No motivarlo a ven y practica o darle los condones, porque ese es trabajo que le toca a los padres, no al profesional de salud. Tristemente, vuelvo a insistir, a veces me encuentro trabajos antiéticos de colegas que más que psicólogos parecen promotores, activistas progres, ¿no? Que es el otro extremo del ala, muchas veces religiosa, que se podía pensar que sucedía antes, ahora estamos en otro extremo. Las universidades a los psicólogos los enseñan a ser ateos, ¿no? A atacar todo lo que huele a religión. Es un absurdo, ¿no? Porque no tiene que ver eso con el trabajo profesional, pero por eso yo les motivo a los padres, qué visión tiene y qué tan ético o antiético. Y tener claro que él va a terapia, no va a educación de moral, de valores, de tradiciones, eso es en casa. Entonces el papá no sabe, pues el psicólogo le va a decir mentiras o no le va a decir la verdad, y el papá después, ¿de dónde sacaste eso? No, pues que el psicólogo o la psicóloga, ¿no? Entonces son pequeños detalles, pero muy, muy importantes. Sí, no, definitivamente. Y mira, en este punto sí creo que también, como bien dices, la postura que históricamente ha tomado el cristianismo, llámese la visión hispano-católica, católica, como la visión puritana, ¿no? De que el sexo es malo, de que es malo. Por ejemplo, la reina Victoria, ¿no? Les decía a las mujeres que cuando tuvieran relaciones pensaban en la grandeza del imperio británico para que no fueran contaminadas, ¿verdad?, de sus cabezas. O por ejemplo, en la Edad Media, donde había manuales de qué días no debías tener relaciones sexuales porque eso ofendía a Dios, ¿verdad? Prácticamente nada más te dejaban martes y miércoles y que no fuera Semana Santa y que no fuera no sé qué y que no hubiera fiesta de tal santo y, o sea, hay un nivel de represión tremendo, ¿no? O esta visión agustina del pecado original, ¿no? De que a través del sexo el niño ya nace con un pecado. Cuando uno va realmente a la escritura, ve que esto no es así. O sea, Pedro dice, ¿no? Que bienaventurado sea el hecho sin mancillos, el hecho el acto sexual no es malo en sí mismo. Lo que es malo es salirse de los parámetros, en este caso, ya definidos por Dios, ¿no? Pero muchas veces es esta idea, ¿no? De satanizarlo todo y de no tener estas conversiones incómodas con los hijos, pues definitivamente, digo, coincido en esto, que cuando un niño porque nunca, no van a evitar la exposición. Es lo que muchas veces no entienden los papás. Es que en la casa aquí no lo ven en la tele. No necesariamente ocupa ver la tele. Ahorita hay pornografía en Facebook, en Twitter, en Instagram, la hay. O sea, y eso no lo censuran. A nosotros sí nos censuran, a ellos no lo censuran, ¿sí? En la escuela no va a faltar el compañerito que le ponga el celular ahí, que lleve alguna tablet con algo, no va a faltar. Entonces, el niño va a ser expuesto a pornografía, les guste o no les guste. Como bien dices, la clave es qué herramientas le vas a dar para que él diga, ¿sabes qué? Esto no me conviene. Para que él tenga ese control de decir, ¿sabes qué? Este camino es desagradable, este camino me va a traer malas consecuencias, puede tener un placer momentáneo, pero no. O sea, yo ya sé o sea, ya me vacunaron desde antes para saber cómo gestionar correctamente ese tipo de situaciones y cómo saber manejar ese tipo de impulsos, ¿no? Porque efectivamente el impulso sexual es un impulso muy fuerte. Y como ya lo hemos platicado, ¿no? Incluso hasta tiene que ver con la comida. Comer no es malo en sí mismo, pero hay trastornos que se pueden derivar de los alimentos, como la anorexia, como la bulimia. La sexualidad en sí misma no es mala, lo malo es
diferentes problemáticas que se pueden degenerar a través de ciertos elementos, ¿no? Antes, por ejemplo, si un niño tenía acceso a pornografía, usualmente siempre era el tío, ¿no? Siempre, es que el tío tenía el revistas, ¿no? Bueno, ahorita ya no ocupas que haya nadie en tu casa para que el niño tenga acceso, ¿no? Digo, hay grupos, a veces hasta de compraventa, compraventa de la colonia tal, y a alguien se le ocurre subir ahí semejante tontería y pasa, ¿no? Grupos de videojuegos, grupos hasta de literatura, grupo de lectura del Señor de los Anillos, y no falta quien suba alguna tontería, ¿no? Entonces ya lamentablemente esto nos ha rebasado y sí tenemos que tomar acciones para decir, ¿sabes qué? Vamos a brindar educación y vamos a brindar la manera correcta en la cual esto se puede abordar. O sea, definitivamente volver a la visión antigua que la visión cristiana tuvo de la sexualidad, de todo es malo, pues definitivamente reprimen y cuando una persona es expuesta, pues obviamente quiere liberarse, no quiere experimentar lo nuevo, ¿no? Pero también todo este abordaje liberal, progresista y demás, que ve la sexualidad como cualquier cosa, pues lamentablemente no. O sea, no son las herramientas adecuadas para poderlo tratar. Y me gustaría también preguntarte, eh, cuando alguien quiere dejar esto, bueno, un pequeño preámbulo. Hace un tiempo también se me acercó un chavo y me dijo, mira, yo tengo un problema, a partir de esta plática yo ya me di cuenta que tengo un problema, quiero ayuda, quiero salir de esto. Yo lo primero que hice fue felicitarlo, ¿no? Porque también igual si alguien nos está escuchando, si tú crees que el pedir ayuda se van a burlar de ti, te van a decir eres un degenerado, eres un pervertido, o sea, no. O sea, si alguno de ustedes necesita ayuda, póngase en contacto, e igual nos puede mandar por ahí algún mensaje y lo canalizamos con alguien que lo pueda apoyar. Lo primero que hice yo fue felicitarlo, porque le dije, qué bueno que ya estás decidiendo, ya sabes que tienes un problema y que quieres cambiar. O sea, eso para mí ya es algo muy significativo, porque muchos lo quieren cambiar. Digo, te he tocado mucha gente que dice, no, yo así estoy bien, quiero cambiar esto, pero esto otro no, así está bien. Entonces ya el hecho que digas, sí tengo un problema y quiero cambiar, eso ya la llevas de gane, ¿no? Entonces, y él me comentaba, fui con un psicólogo y me dijo, no, está bien, tú sigue le dando, o sea, no te reprimas, tú dale. Entonces dice, pues qué onda, ¿no? Entonces, sí es muy importante esto, que si ustedes quieren más información, comuníquense con nosotros, para brindarles ayuda con alguien relacionado, o si no, ustedes investiguen. Usualmente todo psicólogo te va a poner su cédula, dónde estudió, qué estudió. Si aparece que estudió alguna materia en diversidad y estudios de género, ya vaya, o sea, es una red flag ya. Ahí no le entren, ¿verdad? Y fíjate que también algo que me llama mucho la atención es de que desde hace tiempo grupos, no necesariamente cristianos, grupos de jugadores de videojuegos y otro tipo de hombres, empezaron a hacer conciencia sobre el tema que traía el tema de la masturbación. O sea, que entiendan que no es una problemática religiosa, ¿va? Es una problemática que afecta a la psique e incluso llega a afectar también el cuerpo. Y hubo diversos hombres que se juntaron para armar esta página de nofap.com. O sea, hombres que nada tienen que ver con religión y que vieron que la pornografía estaba afectando sus vidas. Que estaba afectando su vida de casado, su vida con sus novias o su vida individual. O sea, que se sentían mal, se sentían fracasados, siempre en esa espiral de depresión, ansiedad, etcétera. Y dijeron, ¿sabes qué? Eso tiene que cambiar. O sea, ya cada vez hay más grupos, no cristianos, y no tienen nada que ver con la fe, que se están organizando y están diciendo, ¿sabes qué? Efectivamente la pornografía me está haciendo daño, esto está arruinando mi vida y tengo que cambiar. Entonces, propiamente la pregunta que me gustaría hacerte es, para todos aquellos que nos estén viendo y que quieran cambiar, en lo individual, ¿qué pueden hacer ellos? Y ya propiamente, algún otro tip que nos puedas dar en cómo identificar un buen profesional de la salud mental. Creo que lo principal es, como tú lo mencionas, que para la persona le esté generando un sufrimiento, porque esto es personal, ¿no? Si alguien, no, tú está mal, tú no lo hagas, más si estamos hablando de adultos, adolescentes, pues no funciona. Si para el individuo es un sufrimiento, no me gusta, me está trayendo, okay, entonces que primero, el primer paso es analizar la práctica. ¿Y cuánto tiempo lo hago? ¿Qué cosas dejo de hacer? ¿Me estoy refugiando? Que vea como cualquier conducta adictiva, lo mismo, porque esto es una conducta adictiva, tenerlo claro, como el que consume alcohol, droga, no sé, que diga, ok, ya fumo mucho, tomo mucho, me estoy gastando tanto, corrieron de trabajo, reprobé, no tengo amigos, no sé, estoy inventando, ya tengo problemas, tengo que enfrentar. Primero lo mismo, ok, lo hago tantas veces al día, a la semana, ya no salgo, me cuesta trabajo, me siento inseguro, siento que en vez de ponerme a hacer una tarea de estudiar, pierdo 3, 4 horas en esto, hay jóvenes que pierden 8 horas, 7 horas o más al día en este proceso, ¿no?, de horas y horas. Entonces, primero que él se dé cuenta, hacer un autoanálisis, esto ya me está teniendo problemas. El segundo es ver, ¿lo puedo enfrentar yo solo? Que es en la autogestión, dejo
no sé, si veía 10 horas, veo 5, 4, 3, no sé, estoy inventando escenarios, pero si la persona puede solo autorregularse, dejar, alejarse, ponerse metas, no lo voy a hacer como cualquier conducta activa, no lo voy a hacer en una semana, en un mes, no sé, y siempre se requieren metas cortas, ¿no? Si la persona lo intenta solo, se da cuenta que, pero te da cuenta que tengo problema, lo intento solo y no lo logra la persona, dice, ok, ya busco ayuda. Como cualquier problema, necesitamos ayuda, ya sea un médico, ya sea un especialista, en este caso es alguien de salud emocional, buscar ayuda y de nuevo, como dices, tristemente hay muchos colegas que hacen eso. ¿Por qué? Porque quieren imponer su marco de valores. Yo creo así, entonces tú debes de creer así. Es una tontería. Es igual de antiético que viene con un psicólogo y a una persona, voy a inventar, atea, y que le dice, no, si tú quieres cambiar, ponte a leer la Biblia, si no, nunca vas a avanzar. Él está imponiendo su marco de valores. Digo, va el psicólogo, no va con el pastor, no va con el sacerdote. Yo lo menciono esto porque hablando de la salud mental, el psicólogo tiene una responsabilidad ética. No se trata de imponer ni de quitar nada. Entonces, tristemente, en la actualidad, y lo insisto muchísimo, porque cada vez lo veo más, está una moda progre en los profesionales de salud. Y quieren imponer valores, por así decirlo, ideologías progres, y más a los religiosos. Porque para un psicólogo progre, un gran éxito es ideologizar a un religioso. Porque lo ven como si fuera un logro, ¿no? Pero bueno, es muy antiético. Entonces, que la persona vaya a pedir ayuda y vaya con alguien con esa línea. O sea, que con la línea que le dé libertad. Para ti es sufrimiento, vamos a trabajar. ¿Por qué? ¿Cómo? Y que, obviamente, hay mucha evidencia científica, lo que acabas de mencionar. Históricamente, bueno, todavía mucha gente lo piensa que es un tema exclusivamente religioso. ¿Tú crees eso porque es religioso? Y hay mucha gente que, como el tema del aborto, diversidad sexual, siempre dicen que porque es religioso. Es un prejuicio. Cada vez hay más gente que no tiene nada que ver con valores religiosos, pero se da cuenta de la evidencia científica, empírica, de que esto es inadecuado. Lo mismo, la masturbación adictiva, compulsiva, hay evidencia científica, empírica, argumentativa, que esta conducta no es sana y más allá de la visión religiosa. Entonces, en segundo punto, buscar ayuda. Hay muchas formas de salir, es un proceso, va a depender cada caso, pero lo importante es que el individuo recupere la libertad de decidir y si esto le está afectando, porque cuando eso es un parámetro, te afectan muchas cosas. De repente, por ejemplo, un paciente que tengo, que él con esta adicción brincó a conductas de acoso y hostigamiento. Nunca, no llegó a la práctica. Él decía que no iba a llegar, ¿no? Porque aparte lo cacharon ahí, pero él nunca, pero ya le estaba teniendo muchos problemas económicos, personales, se metía en problemas jurídicos, ya tenía situaciones de demandas. Nunca hizo nada en la práctica, pero empezó así y lo llevó la perversión a esto. Entonces ya que empezamos a trabajar, le decía, mira, esto te llevó a esto. Nunca has hecho nada en el sentido contacto físico, pero si no lo enfrentas ahorita, y ahora es lo que estoy, un caso que terminamos hace poco, y él mismo puede decir, ahora yo decido, es recuperar la libertad del individuo, ¿no? Y por eso el error que tú es romantizar, es un extremo, y otro extremo es censurar, no quiero nada, no hay que hacerlo, no hay que hablar de este tema. Es decir, tener una postura sana y realista de esto, y sobre todo dando elementos al joven o a la joven de cómo elaborar esta crisis y transicionarla sanamente. Excelente. Profe, a mí me gustaría preguntarte, mira, en Estados Unidos hay un concepto que lo conocen como accountability body. No sé si tú has estado relacionado con este término. Lo que el concepto quiere decir es conseguir un compañero. Por ejemplo, si yo tengo flojera un día de ir al gimnasio, tengo un compañero, una accountability que él me va a animar para que vaya al gimnasio, exactamente. Sí, exactamente, un gym bro, una persona que lo esté ahí apoyando, ¿no? E igualmente, si tomo una tarea y la otra persona no quiere hacerlo, pues yo voy y me toca esa responsabilidad de animarlo y demás. Este tema es un tema muy solitario, ya lo estuviste mencionando en la plática, pero ¿recomendarías de alguna manera, supongo que cada caso es diferente, pero recomendarías algo así en este tema en específico? Sí, sí, de hecho así lo manejan, pero con otro nombre, en la consejería en temas pastorales, religiosos. O sea, el consejero pastoral, bueno, en consejería se llama rendición de cuentas, que es algo parecido. Hay alguien que te acompaña y te motiva y te ayuda. Es muy bueno. Eso ayuda muchísimo en casos que no son graves o casos que no son crónicos. Por repito, aquí hablamos de muchos, hay un espectro muy amplio. Pero sí es muy bueno cuando la persona va iniciando y empiezan unas crisis, buscar a alguien que te acompañe, rendirle cuentas, tener alguien que te ayude, porque esto se vive en soledad. Pero ya hay casos donde son crónicos o empiezan con conductas patológicas ya de graves consecuencias donde ya requiere la intervención de un profesional.
Pero en la gran mayoría de los casos, esa salida es muy buena. ¿Por qué? Porque ya no lo enfrentas tú solo. Y le tienes que rendir cuentas, alguien te apoya. Como lo dices, un entrenamiento para dejar un hábito de la persona es inadecuada. Y hay que de nuevo insistir en este punto, porque este es un hábito inadecuado y que la persona lo sufre. El error es normalizarlo y venderlo como son chocolates, no pasa nada. Hazlo todos los días. Y esas recomendaciones tan absurdas y irresponsables, muchas veces los colegas lo dicen. Entonces es como decir, no pasa nada, ahí hay toda la marihuana que quieras, fuma, es sano, es legal, el verde es vida, todas esas tonterías, tú estás hablando de algo muy grave como vender chocolates. Porque no, una persona la puede manejar bien, otra no. No son chocolates, no son una venta. Entonces, este tema es lo mismo. Va a haber estructuras de personalidad de jóvenes que lo tomen bien, que a lo mejor lo caigan en esto, lo manejen y digan, no, no, pues lo controlo. No es lo mío, yo prefiero la vida real. O yo no me quiero meter en eso. Pero a ver, jóvenes, que no. Porque somos distintos y el error es hablar estos temas con ligereza y hablarlo como si fueran recetas. De que romantizarlos, como me refiero. Y hablar de que no es... Porque siempre cuando se romantiza estos temas es un ataque directo a la religiosa. Y se van en temas... Tú te das cuenta cuando un profesional, cuando un comunicador tiene mucho coraje con la religión. Porque en su discurso siempre se ataca y ataca. Pues es totalmente subjetivo. Pero en estos temas siempre están muy mezclados de esto. Ok, ok, excelente. Bueno, es muy interesante esto y bueno, también está el famoso fenómeno globalista, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las drogas, efectivamente, históricamente siempre hemos convivido con las drogas, ¿no? Siempre ha habido cerveza, siempre ha habido vino, siempre ha habido opioides, no sé, Uh -huh. etcétera. Pero ya ahorita vemos cómo se ha utilizado la agenda, por ejemplo, en este caso de las drogas, como un desestabilizador de países. Desde las guerras del opio en China, que hicieron los británicos, dijeron, ¿sabes qué? No podemos someter a China tan fácilmente. ¿Qué es lo que hacemos? Inundamos el país de opio. Así internamente sucumben y ya podemos llegar y tomar lo que queramos, ¿no? Yo veo que, bueno, por un lado Soros, ¿no? Es un gran patrocinador de toda la agenda de la legalización de las drogas. Que ojo, ya es un tema que hemos también hablado, el objetivo no está en que, pues entonces que el gobierno las prohíba, o sea, no es algo tan sencillo, ¿no? Sino que tiene que ver en ti como individuo, que tú seas consciente y ya sabes que esto realmente me está haciendo daño y esta agenda realmente es parte de algo más grande. Lo mismo pasa con el tema de la pornografía, ¿no? Toda esta hipersexualización que estamos viviendo no es algo que, fíjate que a alguien se le ocurrió y ya de la nada nos dimos cuenta que funcionaba, no. Es una agenda que viene financiada, es algo que viene planeado. ¿Por qué cuando en España hablan de la libertad sexual o de los derechos sexuales de los niños, por qué se habla también en Argentina? ¿Y por qué también en México? ¿Y por qué en Estados Unidos? ¿Y por qué la bandera multicolor es la misma en todos los países? ¿Por qué no cada país tiene su propio colectivo con su propia bandera? Algo está ahí atrás. O sea, esto no es orgánico, esto viene financiado, esto viene patrocinado. Y muchas veces, a veces me ha tocado gente que me dice, no, yo quiero educar a mis hijos fuera de la religión, porque la religión nada más es adoctrinamiento y lo que tú quieras. Yo le digo, ok, muy bien, pero ¿qué modelo vas a usar tú para educarlos? No, pues, los voy a llevar a escuela y que no sé qué y que aquello. Digo, a ver, ahorita ya hay toda una agenda, que incluso hasta podríamos decir que es religiosa, porque es fantasiosa. Ya hay toda una agenda que ya sabe cómo va a adoctrinar a tu hijo. Ya sabe cómo a tu hijo lo va a desvirtuar y lo va a sublimar de una manera terrible. ¿Tú qué vas a hacer para contradecir esa agenda? ¿Tú qué vas a hacer para protegerlo de esa agenda? Para darle las herramientas para que él se pueda defender. Si ellos tienen recursos casi ilimitados, tienen tiempo y tienen un montón de gente. ¿Cómo le vas a hacer? Entonces, ahí es cuando uno se queda, caray, pues como que no pensé que eso estuviera tan avanzado. Pero va para allá, va para allá. Les digo, mucha gente no se acuerda cuando vino aquí Irene Montero, ¿no? Justamente con Claudia Sheinbaum, y justamente andaba hablando, ¿no? De la libertad de los derechos sexuales de los niños, ¿no? Cómo se patrocinaron las clínicas trans también. Pero para los niños con cáncer, ahí sí para ellos no hay dinero, ¿no? Entonces, esto es una agenda que viene ya financiada, es un fenómeno global, es un fenómeno geopolítico incluso, porque es parte, ¿no? De la destrucción de los países, llenarlos de droga, hipersexualizarlos para que se caigan desde adentro, se derrumben desde adentro y así puedan ser sometidos, ¿no? A estas entidades supranacionales. Entonces, bueno, ya para ir cerrando, también me gustaría preguntarte, los padres de familia, sobre todo los padres de familia, eh, ¿qué herramientas les podría recomendar? Vaya, ¿en qué punto ellos pueden informarse? ¿Y en qué punto tú recomendarías, sabes qué? Aquí ya es bueno que ya vayan con un profesional, tanto para el tema de, preventivo, ¿no?
Porque una cosa es, oye, no tengo hijos todavía, pero desde ahorita quiero saber cómo hablar de sexo con ellos, ¿no? Y el otro es, ¿sabes qué? Pues ya tengo un niño adicto a la pornografía. Hay casos, en Estados Unidos yo no sabía esto, hay campamentos para rehabilitar niños de la pornografía. Supe el caso de un niño que tenía como 9 años, 8 o 9 años, que ya el niño pasaba alrededor de 6 8 horas al día viendo pornografía. Y tuvieron que meterlo a uno de esos campamentos de rehabilitación por casi un año. Entonces, o sea, tú dices, esto antes lo veías en un tipo ya degenerado, ¿no? Veinteñero, treintañero, entre comillas, pero un niño ya a esa edad con una visión tan tremenda, ya es otro nivel, ¿no? Entonces, ¿qué recomendarías tú para padres que digan, ¿sabes qué? Tengo un niño de meses y quiero saber cómo hablarle de esto, cómo me capacito, tanto, y para aquellos que dicen, ¿sabes qué? Ya caché que mi niño está empezando a ver cosas ahí medio raras, ¿no? Chequen el modem de sus casas, gente, chequen el modem para que vean qué contenido están viendo por ahí su gente. Que estaría bueno hacer un video de cómo ver la historial a través del modem. Sí, es un tema interesante, ¿no? No está tan fácil, que muchas veces los padres no saben. Pero aquí, en tu pregunta, ¿no? Las dos, primero, cada etapa de la infancia, si es meses, un año, 2 años, hay una realidad que 5 años, 7, no sé, que el niño, el infante, la niña, va a ser expuesto. Entonces, cada etapa que los padres estén pendientes, yo siempre sugiero, más allá de este tema, que es estamos hablando de la pornografía y erotización, estén pendientes qué ve, qué escucha, cuántas horas pasa, que el grave problema que tenemos actualmente, que para los padres la niñera es la tablet, ¿no? El celular, yo les digo en conferencias a los padres, este objeto es mágico, tú se lo das y tu hijo desaparece. Y si te deja de molestar, pero a los años corres el riesgo de que vengan graves problemas. Entonces, estar pendiente de tus hijos, que ven, que no ven, que es el concepto cliché, y tener esto en el radar. Siempre digo, tener en cuenta que esto se van a enfrentar, que tienes que hablarlo, tienes que estar pendiente de él y en cada etapa. Si no sabes, capacitarte. ¿Qué va a ser la gran diferencia del marco de valores de los padres? Si es un marco de valores religioso, tradicional, de una postura, de una moral alta, tienes que capacitarte en esa línea. Yo quiero que mis hijos hagan esto y pues tú eres el papá, la mamá, tú tienes el derecho. Si hay alguien que diga yo tengo un marco de valores laxo y soy progre y lo que tú quieras, ok, pues cada quien tiene libertad, pero en el sentido ten claro que lo mismo es sobreexponer en cada etapa. No es lo mismo, por esos ejemplos que yo pongo mucho, que empieza a fumar a los 18, 19 años, siendo mayor de edad, pues puede ir a la tienda y compra, empieza a los 12. Aparte que es delito, es una afectación tremenda, distinto, físico, emocional, cognitivo. Entonces, es lo mismo, que tú tengas claro qué consecuencias, qué postura les quieres dar. Si tú no tienes claro, todo va a ser bueno. No como la historia esta del libro del libro del relojero, ¿no? Que le preguntan a Alicia en el País de las Maravillas, ¿dónde vas? No, pues no sé. Ah, pues todos los caminos son buenos. Si no sabes, el que sea va a ser bueno, ¿no? Entonces, ¿qué quieres educar a tus hijos? No sé. Ah, lo que sea va a ser bueno. Entonces, lo primero es tener una postura. Yo quiero educar a mis hijos en esta línea moral, religiosa, posturas familiares y trabajarla, aprender. Porque si el padre no tiene claro, lo que sea va a ser bueno. Y muchos de los casos que me llegan a mí en la consulta, cuando yo, ¿y qué querías? No, pues yo no quería nada, ni sabía que esto existía. Ah, pues todo es bueno, todo es malo. Todo y nada es lo mismo, en el sentido son conceptos que no estás definiendo. Quiero todo y quiero nada, pues ¿qué es eso? Es lo mismo. Entonces, que tengan una postura y trabajar sobre ella, ¿no? Capacitarse, estar pendientes, siempre es mucho más barato en tiempo, dinero y esfuerzo prevenir que ya que tengas el problema. Entonces, estar muy pendientes porque estamos en la era de la hipersexualización, todo lo que mencionábamos ahorita, y que no podemos detenerlo. Pero sí podemos detener y por lo menos filtrar lo que tenemos en casa. Y el segundo punto, cuando ya hay una problemática, pedir ayuda, ¿no? Muchas veces los padres son los últimos que se dan cuenta. Un caso que me llegó hace unas semanas, que dice, no, el papá me dice que mi hijo lo caché viendo pornografía y ya lo sigue haciendo, pero tiene 1 mes, 2 meses haciéndolo. Y dije, no hay que sorprendernos la capacidad de autoengaño de los padres, ¿no? Entonces, ya que hablo con él, pues, tenía 6 años, ¿no? Desde los 8 empezó. Y grabó hasta que tenía un grave problema de adicción. Y claramente el papá lo sospechaba, pero se hacía la negación, ¿no? Entonces, ya que tiene el problema, pues lo está trabajando y tiene un problemón encima. Le está costando tiempo, dinero y esfuerzo. Entonces, si tienes el problema, abórdalo, enfréntalo. Y lo más incómodo de estos temas es que también eso implica capacitarse a los padres. Repito, y vuelvo con el tema, yo trabajo mucho adicciones en general, adicciones de núcleos sexuales y adicciones a las sustancias. ¿Cuál es el mayor problema de trabajar con adictos? La familia. Porque la familia no quiere trabajar, la familia no quiere cambiar ellos.
Tú internas a un adolescente, a un joven, y tiene que ir el papá, mamá, la familia, el núcleo, a cambiar modelos de codependencia, de manejos adictivos. Tienen que ir a psicoeducación, grupos familiares, Al-Anon, no sé, a Latín. Y los padres son muy resistentes porque dicen, este es el problema, ¿yo qué? Yo estoy muy bien a gusto, yo soy bien funcional. Cámbiame a mi hijo, yo no quiero cambiar. Y es muy difícil. Recaen y recaen. En este tema es un símil. Tú quieres trabajar con esto con niños, adolescentes principalmente jóvenes, que viven en casa de los padres tienen que capacitarse, cambiar forma de entender el problema, meterse a leer, a saber, si no va a ser muy difícil mientras son niños, ¿no? Entonces el mismo principio, capacítense, que papá se mete a entender y va de la mano, ¿no? Las dos cosas. Bueno, profe, de mi parte nada más, digo, primero agradecerte no solamente por el tiempo que nos has dado, también los talleres que nos has estado dando en estos días, sino por la batalla cultural que has estado dando. Sabemos que por ahí nos estuviste platicando que has tenido pues algunos ataques de feministas, has tenido algunas cosas ahí que te han importunado. Y preguntarte qué viene para ti. Sabemos que por ahí nos dijiste que tienes un libro que está ahí parado, está censurado, pero hay manera de conseguirlo. ¿Qué proyectos tienes a futuro, corto, mediano, largo plazo? Sí, pues en este tema seguimos, digo, la censura amiga de nuestras amigas feministas, no, pues lejos de tenernos motiva. Vamos a sacar la tercera edición del libro. Yo espero a más tardar en verano de este año, ya lo tengamos, igual les aviso, para los que estén interesados en las redes. Yo espero en julio, la fecha todavía no la tengo, vamos a hacer la tercera edición donde actualizamos algunos temas, ampliamos otros, es actualizada y extendida. Y igual, seguimos trabajando yo en consulta privada, en la práctica clínica y en temas de capacitación y sobre todo en la libertad. Yo pugno mucho por la libertad, pero Dios nos da libertad de decidir, de hacer. Esta agenda persecutoria, totalitaria, es persecutoria. Hay un concepto filosófico, ¿no? Es como la ley del péndulo. Antes estábamos en este extremo, ¿no? Que decían los religiosos, la Inquisición, no se nos controla. Pues ahora nos fuimos al otro extremo, donde quien nos quiere libertad, quitar la libertad de pensamiento, de acción, es el movimiento progre. Hay una frase que escuché hace poco que me gustó mucho, ¿no? ¿Qué hace alguien progre de izquierda radical? Es como si alguien conservador de derecha dijera, yo no estoy de acuerdo con el cigarro, vamos a prohibido los cigarros, ya no se venden. Eso es absurdo, nadie va a hacer eso. Eso es lo que están haciendo los movimientos progresistas. Yo no estoy de acuerdo con esto, vamos a censurarlo. Ya no tienes libertad de hablar ni de pensar y tienes que hablar de tal y tal manera. Eso es algo tiránico, persecutorio y todo. Entonces yo siempre motivo a pensar libremente y a no perder nuestro derecho de expresión libremente, ¿no? Vamos a estar en desacuerdo, ellos tienen su libertad, nosotros, y no se trata de estar en esa guerra que hemos caído. Por eso yo pugno por la libertad. Y pues vamos a seguir en esto con el trabajo que hacemos, primero Dios, y pues también gracias por el espacio, por la invitación. Excelente, muy bien. Y pues bueno, yo también reitero este punto, sumamente importante, ¿no? De lo que siempre dices, nunca se va a obligar a nadie a cambiar. O sea, el primer paso de que para que alguien realmente cambie, pues es querer, ¿no? O sea, si no quieres cambiar, pues no hay nada que hacer, vaya. Es muy importante esto y creo que más allá de abogar, porque mucha gente lo engloba nada más en esto, de que, entonces el Estado debe, no, el Estado no debe. O sea, no estamos hablando aquí nada de Estado, estamos hablando de tú como individuo que tomes decisiones libres, conscientes, lo mejor informadas posibles, que se pasó de, sabes que esto te hace daño, si tú ya sabes que te hace daño y te gusta y lo quieres hacer, pues bueno, eres libre también de arruinarte tu vida, eso también es parte de tu libertad, pero pues si quieres alcanzar la plenitud, la virtud, la felicidad, pues ya sabemos que hay un camino, ¿no? También para poder llegar a eso. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias por ahí a la gente que nos va a ver en un futuro. Ya saben que como siempre se pueden poner en contacto, que si quieren más información pues ya conocen por ahí los medios. Si alguno está lidiando o tiene algún familiar que esté lidiando, comuníquese con nosotros y ahí les podemos pasar el contacto de profesionales que ya de antemano conocemos. Entonces aquí mi hermano, digo, si los pasamos todos a él, pues no va a alcanzar nunca a atenderlos, ¿verdad? Pero muy seguramente también él ha de conocer más gente que los puede canalizar. Si hay mujeres también, digo, supongo que también conoces mujeres, ¿no? Que también trabajan en estos temas, digo, para que tengan también la confianza. Pero pues, sobre todo la clave es querer cambiar, o sea, ya querer cambiar. Bueno, muchas gracias a todos y como siempre yo me despido diciéndoles que el socialismo no funciona y a los hechos no les importan tus sentimientos. Hasta la próxima.